Bueno, mi idea es poder en el plazo, en el tiempo este de media hora, poder hacer una presentación de los puntos principales de la tesis, abordando en realidad más que la tesis completa, tra- los, las preguntas, las observaciones que me hizo la doctora Reckers. Eh, para empezar, esta tesis surge de una investigación, de mi investigación doctoral, en la que me intereso por abordar casos jurisprudenciales donde los jueces se hayan enfrentado a un caso difícil, a una situación dilemática, en la que debían decidir si condenar al acusado o darle la libertad. Dentro de estos casos difíciles, yo me preocupo por dos, que son la perforación de los mínimos penales y la pena natural. La pena natural vendría a ser aquella que surge cuando el delincuente, a la vez que comete un delito, sufre un grave daño en su persona. Al abordar estos dos temas, lo primero que pude ver es que dentro de este concepto de pena natural había muchos desacuerdos, entonces lo que me propuse en la tesis de maestría es abordar precisamente estos desacuerdos y poder desarrollar o poder proponer un concepto de pena natural en la doctrina y en la jurisprudencia penal. Eh, para yo poder cumplir este objetivo principal, yo me propuse hacer unos 5 o 6 objetivos individuales, que son los que abordo principalmente en el capítulo uno, que lo voy a pasar por alto, porque sobre ese no hubo observaciones. Tampoco voy a nombrar los casos jurisprudenciales que se hicieron, con los que ejemplifico todos los planteos que hago, porque no hubo observaciones sobre eso y más bien hubo acuerdos o me los marcaron como que estaban bien utilizados. Así que acá me voy a limitar más que nada a los planteos conceptuales que desarrollo. Eh, bueno, como les decía recién, dentro del concepto de pena natural hay bastantes desacuerdos y estos se observan principalmente en los que son las definiciones de la pena natural. Hay varios autores que la definen de manera distinta y esas definiciones tienen a su vez consecuencias distintas, consecuencias conceptuales y normativas diferentes, que muchas veces pueden llegar a ser contradictorias con las demás. A su vez, también uno observa que hay sentencias que aplican diferentes criterios o que tienen en cuenta distintos elementos o llegan a soluciones diferentes frente a un caso de pena natural. Algunos absuelven al acusado, otros lo condenan pero no lo condenan, otros lo condenan pero a una pena menor, otros directamente rechazan la rechazan la posibilidad de aplicar una pena natural, etcétera. Eh, a su vez, estas discusiones también se ven en la legislación, principalmente en Argentina a través de los códigos procesales, donde cada código, cada provincia, cada jurisdicción suele legislar sobre este fenómeno y lo que se suele ver es que hay sobre todo bastantes limitaciones en torno a este instituto jurídico, para decirlo de alguna manera. Eh, Algunos la limitan a los delitos culposos, otros a que el delito tenga determinada pena máxima en abstracto, otros a determinado tipo de sujeto, etcétera. Entonces, teniendo en cuenta todo esto, yo lo que busco es cuáles son los elementos que me permiten determinar cuándo hay una pena natural y, eh, y sobre todo, acá me estaba olvidando, es cuál es el estatus jurídico de la pena natural. Esto es lo que en derecho se conoce la naturaleza jurídica de la pena natural, que como vamos a ver más adelante, también presenta discusiones. Hay principalmente tres posturas que plantean fundamentos normativos diferentes para el mismo fenómeno. Para yo poder cumplir estos objetivos, la metodología a la que apelo es el análisis conceptual en el derecho, que básicamente lo que plantea es la tarea que propone es descubrir de qué elementos está compuesto un concepto o una idea en el derecho, ¿no es cierto? Y cómo se relacionan estos elementos y cómo son utilizados dentro del derecho. Para yo poder hacer este análisis, esta elucidación, yo me, me sostengo en dos agentes privilegiados dentro del derecho, que son
jueces a través de la jurisprudencia, a través de las sentencias que dictan, y los juristas a través de la doctrina, de la teoría, de la doctrina que escriben, ¿no es cierto? Lo que se conoce como dogmáticos jurídicos. Porque los conceptos que utilizan estos dos agentes están entramados en una red conceptual, lo que significa que el significado de los conceptos que utilicen va a estar determinado por el campo en el que se desarrollan. Esto es el campo del derecho. En términos concretos, mi análisis está bien limitado al ámbito penal. A su vez, teniendo en cuenta que hay serios desacuerdos en torno a este fenómeno, yo me baso en la interpretación constructivista de Dworkin, en la que propone la tarea de interpretación en tres niveles. Una primera etapa que es interpretativa, donde se identifican todas las reglas, normas, elementos que proporcionan el contenido provisorio de la práctica, que esto es lo que yo hago en los capítulos 1 y 2, donde reconstruyo las diferentes discusiones que hay en torno a la pena natural y sobre todo la discusión en torno al estatus jurídico de la pena natural, a la naturaleza jurídica, ¿no es cierto? En la segunda etapa, que es la más importante y es la que más me voy a centrar en esta defensa, es la etapa interpretativa donde se establece una justificación general de los principales elementos, ¿no es cierto?, de la práctica, lo que significa en realidad es defender o explicar por qué esta práctica es valiosa y por qué debe conservarse. Esto es lo que yo realizo en los capítulos 3, 4 y 5, donde voy afirmando cuáles son los elementos de la pena natural y por qué estos elementos deben ser defendidos, por qué son importantes en nuestro sistema normativo. Y por última parte, en la etapa post-interpretativa, se plantea los ajustes a la práctica. ¿Qué ajustes debe tener la práctica para poder adecuarse o para poder, para poder adecuarse a la justificación que se plantea? Que esto es lo que yo hago en las conclusiones. Yo acá en las conclusiones me voy a limitar simplemente a, a releer, ¿no es cierto?, lo que es el concepto de pena natural, porque tampoco hubo observaciones en torno a los ajustes de la práctica. Voy a empezar directamente en el capítulo 2, donde yo describo las discusiones que hay en torno al estatus jurídico de la pena natural. Como les dije recién, hay tres posturas principalmente. La primera es la de Bacigalupo, que es un autor español, un ex juez del Tribunal Supremo Español, que plantea la pena natural como un caso de compensación de culpabilidad. Esta explicación surge del principio de culpabilidad, que básicamente lo que plantea es que no hay pena sin culpabilidad o que la pena no puede superar la gravedad de la culpabilidad. Esto es una frase aceptada en el derecho, sobre todo en el ámbito de la determinación de la pena. Ninguna pena puede ser superior al nivel de culpabilidad del agente, del delincuente. Entonces, teniendo presente este adagio, lo que va a decir Bacigalupo es que la culpabilidad, al ser la que determina la pena, puede sufrir modificaciones posteriormente a la comisión del delito. Y estas dos modificaciones pueden ser tanto a nivel constructivo o destructivo. Constructivo sería cuando el sujeto, el delincuente, repara el daño que ha causado, se reconcilia con la víctima o apoya la investigación en su contra para poder lograr una condena. De esa manera habría una menor culpabilidad y por lo tanto le correspondería una pena menor. Y por otro lado hay una compensación destructiva que es propiamente la pena natural, que es cuando a raíz de la comisión del delito sobre la gente recae un serio daño sobre su salud o su persona. ¿Cuál es la observación en primera instancia que se le puede hacer a esta postura? Y que ubica la pena natural, el análisis de la pena natural y su respuesta en el ámbito de la teoría del delito. Más precisamente en lo que vendría a ser las circunstancias atenuantes de la responsabilidad penal, junto con la imputabilidad disminuida y la minoría de edad. Por otro lado, la segunda postura es la que proponen autores como Zaffaroni, Alaje y Slocar, quienes entienden que la pena natural en realidad es una derivación de los principios de legalidad, proporcionalidad y racionalidad. A diferencia de Bacigalupo, estos autores la entienden dentro de la teoría de la pena, no de la teoría del delito,
en concreto, habría un delito, pero lo que se discute es qué pena debe aplicarse. Y estructuralmente ellos lo analizan además al momento de analizar el carácter del mínimo penal, esto es la pena mínima de cada delito. Estos autores plantean que esos límites mínimos, suponiendo un homicidio, ¿no es cierto?, que tiene una pena de 8 a 25 años, ese límite de 8 años, ese límite menor, debe ser respetado siempre y cuando no haya un conflicto, en el caso particular, con otros parámetros legales de mayor jerarquía. ¿Cuáles serían esos parámetros legales de mayor jerarquía? Y serían estos tres principios normativos: el de proporcionalidad, el de irracionalidad y el de humanidad. Lo que plantean estos autores es que puede haber determinados casos en los que las circunstancias que rodean a este caso en particular choquen, eh, choquen con ese mínimo porque estarían violando la proporcionalidad, la irracionalidad o la humanidad. Entonces, los jueces tienen la obligación de poder observar y analizar esas circunstancias que rodean el delito para poder determinar si ese mínimo es coherente con estos principios, y en caso de que no, perforarlos o cancelar la pena, por ejemplo, mediante una pena natural. Por último, la última postura es la que plantea que la pena natural tiene una fundamentación en la compasión judicial. Acá, básicamente, en realidad hay más autores, pero voy a nombrar a dos, a tres, que son Alfonso Ruiz Miguel y Guillermo Lariguet y Luciana Samame. Para Ruiz Miguel, la pena natural, la justificación está dada netamente en la compasión. Eh, lo que él plantea es que hay determinados delitos en los que nosotros nos movemos a ser compasivos con el agente con independencia del castigo que corresponde. Ahora bien, esta emoción no puede justificar una sentencia por sí sola, entonces lo que él propone es eh, que el derecho penal, que el derecho al sistema normativo, eh, establezca explícitamente la compasión en normas jurídicas, ¿no es cierto? Para poder identificar casos de pena natural, establezca ciertos criterios o ciertos elementos que debe reunir un caso para poder aplicar una pena natural y que en su caso la pena estatal sea disminuida o cancelada. Por otro lado, Lariguet y Samamé, luego de definir, ¿no es cierto?, la compasión como esa emoción que hace referencia, ¿no es cierto?, a la susceptibilidad frente a la desdicha ajena y a no aumentarla o mitigarla, ellos plantean que esta emoción requiere principalmente de la identificación con el sufrimiento de que otros son, de que el otro sujeto es objeto, al entrañar la creencia podría ser yo. En este punto, la doctora Reker me plantea que puede suceder problemas en torno a nuestros sistemas normativos en cuanto nuestro poder judicial es eminentemente aristocrático. Y yo concuerdo totalmente con esa observación. Nuestros poderes judiciales se muestran bastante alejados de, de ser, no bastante alejados, pero sí es cierto que puede haber una dificultad en torno a lograr podría ser yo, por parte de nuestros jueces y jueces. Sin embargo, yo entiendo que este es un problema en algún punto institucional y que se podría llegar a solucionar con soluciones institucionales, ya sea promoviendo juicios por jurados, promoviendo la pluralidad de los integrantes de los jurados o generando diferentes políticas de acceso a los cargos eh, judiciales. Es un problema totalmente ajeno que estoy bastante lejos de analizarlo, pero por otro lado también entiendo que a nivel normativo esto también se podría pensar, eh, pensando que cómo definir o cómo conceptualizar ciertas emociones de una manera más democrática y más plural. En todo caso, después lo podemos seguir profundizando. Más volviendo al tema, lo interesante de estos dos autores es que plantean que la emoción de la compasión no solamente está en el ámbito de la explicación de una sentencia, sino también en la justificación de una sentencia. Y para ellos lo que proponen es afirmar que existe un principio implícito de compasión que se deriva del principio de humanidad y del reconocimiento doctrinal y jurisprudencial de la pena natural, eh, y que a su vez la compasión es la que movería a determinados jueces para poder reconocer la existencia de una pena natural y en su caso disminuir o cancelar la pena. Bien. Yo para poder justificar los elementos de la pena natural me baso en la
concepción comunicativa del castigo. Y la justificación que tengo para eso son tres razones principalmente. La primera es que esta concepción, esta teoría, da cuenta de los tres rasgos elementales de la pena natural, que son los que voy a nombrar ahora. A su vez, es una teoría normativa del derecho penal y procesal penal para sistemas reales. Esto significa que no se basa solamente en teorías ideales, eh, sino que presta atención a los valores morales, observa las prácticas bajo su mejor luz, y propone las modificaciones o ajustes necesarios para que sean coherentes con un sistema democrático y liberal, que es el que nosotros tenemos en Argentina. Y a su vez, en este punto, yo si bien lo pongo en un pie de página y debería profundizarlo mucho mejor, si bien yo creí que no era necesario en la redacción de la tesis, entiendo que sí lo debo profundizar mejor, es que lo que a mí me interesa marcar es que me asiento en una concepción, en una perspectiva formal del castigo. Esto quiere decir que si bien el fin principal, si se quiere, es que la pena deba comunicar al ofensor que ha cometido un crimen y que debe buscar, con la pena se busca persuadirlo, que se arrepienta de su accionar delictivo, comunicar a la víctima que está protegida y a la sociedad que esas conductas no son aceptadas. Una perspectiva formal plantea que si bien es la función principal, no es la única y que se podrían derivar ciertas finalidades para determinados casos derivados a propuestas consecuencialistas, retributivistas, derivadas de la compasión y demás. Esta es principalmente la propuesta de Tasiolas. Bien. Teniendo presente esto, el primer elemento que yo encuentro en la pena natural es que el delito es diferente de la pena natural. Es posible distinguir el delito por un lado y la pena natural. Si bien están relacionados de manera dependiente, en el sentido de que la pena natural solo existe a partir de un delito, eh, nos interesa mantenerlos separados porque no podemos dejar de desconocer que el sujeto ha cometido un delito y que por lo tanto no puede ser pasado por alto. Debe ser reprochado por eso. Sin embargo, lo que nos interesa marcar es que el agente está sufriendo un daño, está sufriendo una pena natural y que esa pena no puede ser pasada por alto sin más también, sino que debe ser descontado, tenido en cuenta al momento de aplicar la pena. Eh, por eso es que la pena natural afecta al cumplimiento de la pena y no a la responsabilidad por el hecho. Eh, de esta manera, ¿no es cierto?, el concepto de pena natural se refiere al daño, al sufrimiento que recae sobre el autor con motivo en ocasión de la comisión de un delito, pero que no impacta en el delito en sí mismo. Acá la doctora Recker me plantea si la suerte moral tiene algún juego dentro de los elementos de la pena natural. Yo acá a este punto, si bien no lo he desarrollado bien, y es una pregunta bastante profunda, muy interesante, que la voy a hacer en mi tesis doctoral, porque me plantea algunas cuestiones, ¿no es cierto? En primer lugar, parecería que sí, en efecto, los sujetos que sufren una pena natural son sujetos con mala suerte moral, en el sentido de que fueron a cometer un delito y se terminaron convirtiendo en víctimas en caso de delitos dolosos o que simplemente querían llegar a su casa y tuvieron un accidente automovilístico. Sin embargo, no estaría en condiciones de afirmar si forma parte de un elemento o no de la pena natural. Silva Sánchez, por ejemplo, Ruiz Miguel sí plantea que la suerte moral, en algún momento vinculado con otra pregunta relacionada con el sufrimiento, que la pena natural parece que castiga esa imprudencia de la gente al momento de cometer un delito, mientras que la pena legal castiga la comisión del delito. Sin embargo, son ideas muy tempranas que tengo y que debería profundizar mucho más. En todo caso, ahora si quieren la seguimos discutiendo. El segundo elemento de la pena natural es la proporcionalidad entre el delito y los daños sufridos. En primer lugar, tengo que marcar que la pena natural, este sufrimiento, debe ser un daño significativo. No cualquier daño nos parecería aceptable como pena natural. Debe ser significativo en relación a la pena estatal. Y el principio de proporcionalidad en el derecho lo que plantea es que determina qué tan severa tiene que ser la reprobación penal. Y acá DAF plantea algunos puntos para tener presentes, ¿no es cierto? La proporcionalidad relativa, que es entre delitos similares, entre dos homicidios, si fueron similares, deben tener una pena similar. La proporcionalidad absoluta, que es entre un delito en particular con la pena en abstracto, esto es la diferencia entre un homicidio y su pena en abstracto con la de un robo y su pena en abstracto, que deben ser
proporcionales, en el sentido de que el homicidio nos parece mucho más grave que un robo, por ejemplo. Y a su vez, la proporcionalidad debe ser entendida en un sentido negativo, esto es, que no busca la proporcionalidad del castigo, sino que este no sea desproporcionado, en el sentido de que ese castigo debe ser razonable. Eh, y acá otra respuesta a la doctora Reckers. Ella con muy buen punto me plantea que parecería que yo planteo la proporcionalidad fijándome solamente en el delincuente o en el agente. Yo acá no lo expliqué, en parte porque lo desarrollé más adelante en la tesis doctoral, y es que los dos elementos que los jueces y la doctrina, ¿no es cierto?, mayoritariamente plantean y aceptan, es que los puntos que determinan la pena son la lesividad y la lesividad de la conducta y la culpabilidad de la gente. Y dentro de la lesividad de la conducta ingresa la perspectiva de la víctima, porque es precisamente el daño que uno comete con un delito donde entra en la perspectiva de la víctima para jugar qué tanto daño ha cometido determinado agente y si ese daño es proporcional con la pena que entra en juego. Teniendo presente esto, yo propongo que el cálculo de proporcionalidad se realice en dos niveles. En un primer nivel se tiene en cuenta la pena legal, esto es con su proporcionalidad relativa y absoluta, y la pena natural, este es el sufrimiento que recae sobre la gente y que tiene que ser significativo. Teniendo presente esos dos elementos, en el segundo nivel se puede analizar cuál de las dos penas tiene mayor importancia. Esto es, si estoy obligado a ver más la pena legal que la pena natural, significa que esa pena natural, si bien es significativa, no alcanza a cancelar el delito. Entonces no corresponde a una cancelación de la pena, sino a una disminución de la pena. Por el contrario, si lo que veo es que la pena natural me obliga a prestarle más atención a ella en vez de la pena legal, lo que corresponde es una cancelación de la pena y no una mitigación. De esta manera, el determinante de la pena natural no es que el delito sea culposo, sino que haya una desproporción entre la pena natural y la pena legal. El último elemento que permite determinar cuándo hay una pena natural es el arrepentimiento. Dentro de la teoría comunicativa del castigo, el arrepentimiento funciona como un objetivo interno del castigo. Lo que se busca, ¿no es cierto?, es que el delincuente acepte que el castigo está justificado, que reconozca y acepte que su conducta es incorrecta, ¿no es cierto?, que dio lugar al delito es incorrecta. Y además, este arrepentimiento no es un hecho sin más, sino que es doloroso, es una emoción con cierto peso, dado que obliga a reconocer y admitir ante la comunidad, ante las víctimas y ante a mí mismo, que actué de manera incorrecta y que no lo debo volver a repetir. De esta manera, el castigo lo que busca es inducir el arrepentimiento para que la gente sufra lo que merece sufrir, ¿no es cierto?, que es el dolor del arrepentimiento. Si bien hay muchas discusiones sobre este punto, hay un acuerdo que es que el dolor en algunos delitos, sobre todo en los más graves, no puede ser inmediato, sino que requiere de una reflexión interna mucho más profunda y eso es lo que justifica la pena de prisión. Por otro lado, lo referido a la reforma del carácter no puede ser nunca una imposición coactiva, sino que más que nada es un compromiso de autorreforma para respetar la autonomía de los agentes y a su vez la reconciliación con la víctima no puede ser nunca obligatoria, sino que más bien es facultativa, no se puede obligar a nadie a reconciliarse con otro sujeto. Por último, es interesante acá marcar que más allá de que la gente no logre la reconciliación o no logre el perdón interpersonal, el autoperdón acá juega un rol importante toda vez que permite que la gente recupere su agencia moral. Todos estos elementos están ejemplificados con jurisprudencia, donde se ve bien claramente por qué adquieren importancia en este fenómeno. Por último, referido al estatus jurídico de la pena natural o lo que se conoce como naturaleza jurídica, podemos ahora responder cuál de las tres es la correcta, ¿no es cierto? En primer lugar, la de Bacigalupo debe ser rechazada principalmente porque no reconoce la distinción entre pena y delito. Al plantear la pena natural como un delito,
no parecería que confunde el reproche con la culpabilidad, entonces va a plantear que ese delito va a ser menos reprochable que otro. Cuando en realidad eso no se discute, el reproche penal está y debe ser reconocido. Lo que a nosotros nos interesa marcar es que ha sufrido una pena y esa pena debe ser disminuida o debe ser contabilizada al momento de terminar la pena legal. Por otro lado, con respecto a la compasión, hay un problema fuerte que se enfrentan estos autores y es que los jueces no pueden justificar sus decisiones apelando a emociones, sino que lo deben hacer en normas o principios jurídicos. Y esto es una observación que hizo Reckers, la doctora Reckers, en cuanto, claro, las emociones no podrían ser evaluadas por la ciudadanía, ¿no es cierto? Y esto es cierto, esto es bastante cierto y estos los autores en algún punto lo reconocen y por eso apelan a dos soluciones diferentes. Ruiz Miguel plantea, ¿no es cierto?, que deben realizarse reformas legislativas. Esto es que el principio de compasión esté expreso en determinadas normas, mientras que Lariguet y Samamé van a apelar al principio implícito de compasión. Sin embargo, acá hay una cuestión que queda en duda, que queda en el aire, y es si este principio de compasión exige que el sistema normativo sea compasivo o que los jueces sean compasivos en su sentencia. Es una pregunta abierta que a mí particularmente me interesaría seguir profundizando y no estoy en condiciones ahora de responderla. Sin embargo, hay algo acá que es importante marcar y es que al fin y al cabo lo que acá a lo que acá se apela es el principio de humanidad. Y el principio de humanidad está abordado ya de manera previa, ¿no es cierto?, por Zaffaroni y quienes eh, parecen alzarse como la postura correcta en torno al estatus jurídico de la pena natural. En primer lugar, porque reconocen que la pena natural es parte de la pena y no del delito. Hay un delito, eso no se discute, el problema es cuánto de castigo corresponde que se le aplique. Y a su vez reconoce precisamente la proporcionalidad en cuanto a principio, ¿no es cierto?, que prohíbe que la pena sea desproporcional en base al delito que se ha cometido con todas las circunstancias que lo rodean. Y si esto no es así, puede convertir la pena en inhumana, degradante o cruel, ¿no es cierto? Eh, bien. Teniendo ya respondido estas tres preguntas, estos determinados los elementos y el estatus jurídico de la pena natural, yo llego a la conclusión de cuál es el concepto de pena natural. Que si se me permite, voy a hacer una pequeña lectura más bien resumida. Entendiendo que el concepto de pena natural hace referencia a los daños y sufrimientos que recaen sobre el autor de un delito, que obviamente tienen como causa al delito. Estos daños no cancelan el delito se reconoce y existe, pero impactan sobre la pena. A su vez, estos daños o sufrimientos tienen que ser de tal entidad que reconozcan que si se aplica la ley sin más, sin reconocerlos, la pena sería desproporcionada. Eh, a su vez, es necesario que la gente esté arrepentido de su accionar o esté en proceso de arrepentimiento, como muestran muchos de los, de los ejemplos jurisprudenciales, donde los agentes están bajo tratamiento psicológico, psiquiátrico, tratando de aceptar y perdonarse lo que han realizado. Eh, Esto está previsto que los jueces lo analicen mediante las normas específicas del Código Penal que determinan los elementos a tener en cuenta para determinar la pena, y a su vez los fundamentos normativos que permiten aplicar la pena natural son la proporcionalidad entre delito y pena, irracionalidad mínima y principio de humanidad. Bien, ahora si me permiten, antes de que pase a hacer preguntas, antes de que me hagan preguntas y un poco se destruya un poco la tesis tan como se ha presentado, me gustaría hacer algunos agradecimientos tomándome este minuto, estos 2 minutos que me quedan. Eh, Obviamente, en primer lugar, a mi familia y a mis amigos que han estado desde siempre aguantándome en esto, a mi familia de sangre, a mi familia política, a mi novia principalmente, que no es poca cosa eh, que me aguante durante tantos años. A mis directores, desde ya, por toda la guía, por todo el apoyo que me han dado, que sepan que si es una buena tesis es principalmente gracias a ellos y si no es así, es mi responsabilidad pura por no haber escuchado, por no haber seguido todos los consejos y las observaciones que me hicieron. Eh,
a mis compañeros de trabajo de la Facultad de Ciencias Humanas, a los proyectos de investigación, a la red de investigadores sobre el igualitarismo, que han generado un ámbito muy lindo, muy amable de trabajo, donde muchas veces discutí todas estas ideas que estoy planteando. Así que yo les voy a estar eternamente agradecido. Un punto importante acá es a la Asociación Pensamiento Penal y sobre todo a Mario Juliano, que ha fallecido hace poco. Y esta tesis surge principalmente de una recomendación de él. Cuando yo le planteé mi idea de qué quería hacer, de qué quería investigar, él fue el que me planteó esto, de que, mira, hay dos casos que se ve esto que vos estás planteando, que son la pena natural y la preparación de los mínimos. Eh, y mucha de la jurisprudencia que yo planteo y la doctrina que yo analizo obedece a él, así que yo le voy a estar eternamente agradecido. A los evaluadores, que para mí es muy significativo que estén ustedes tres como evaluadores porque han sido los primeros que yo conocí cuando empecé en los primeros pasitos de la investigación. A la doctora Recker fue la primera persona que yo conocí en el Centro de Investigaciones de Córdoba. Luego lo conocí al doctor Fatauros y a Luciana por parte de Guillermo. Y los tres me han enseñado, me han mostrado cómo me gustaría ser a mí como investigador, desde el momento en el que siempre se han mostrado súper predispuestos, súper amables. eh, Me invitaron desde el primer momento a participar en un montón de actividades y siempre me sentí parte, así que les voy a estar eternamente agradecidos y la verdad que significa muchísimo que nos encontremos acá de nuevo. Eh, por último, a la Universidad Nacional de Quilmes, que bueno, en esta hora que estoy conectado, han mostrado un montón de trabajo, un montón de, de esfuerzo que siempre me han hecho sentir que si bien la carrera es virtual o a distancia, es muy cercana, muy cálida y una educación siempre de hipercalidad. Muchas gracias a Daniel, vos digan y a todos los docentes. Y bueno, muchísimas gracias. Gracias, Manuel. Le pedimos, bueno, ahí está, dejaste de compartir. Le pedimos al tribunal y a los participantes que puedan ir recuperando conexión. Ahí lo vemos a Cristian, a Daniel, a Romina, a Guillermo y nos falta Luciana. Bueno, ahora vamos a dar comienzo al debate. Si quieren poner la vista en mosaico, los cuadraditos en el margen inferior, ahí se ven a todos y es mejor para la devolución, para el lenguaje visual y demás, como si estuviéramos en el aula presencial. No sé quién quiere tomar la palabra, Cristian, Romina o Luciana. Cristian, comenzamos con vos. Bien, hola, ¿me escuchan bien? Sí, Cristian. Perfecto. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo les va a todos, todas? Bueno, es un placer estar acá y poder participar de esta defensa. También recuerdo a Manuel cuando llegó al Centro de Investigaciones, empezó a hacer muchas preguntas, ¿qué hacíamos? ¿Cómo lo hacíamos? Y me imagino que, digamos, habrá estado bueno. Y me gusta también, me gustaría destacar también el crecimiento que se observa en tus trabajos, Manuel. He tenido muchas oportunidades de participar también en congresos y seminarios donde te he escuchado, así que, digamos, es una gran felicitación para vos por ese lado. El trabajo me pareció que está muy bien organizado, me pareció que haces una muy buena reconstrucción de la dogmática y también si se quiere, una propuesta a partir de, digamos, la idea o la concepción comunicativa del castigo de Anthony Duff. Me parece que ese capítulo en particular es muy rico, me parece que está muy bien escrito, es muy claro. Encuentro ahí detalles que incluso podrían ser expandidos. Me parece que ese capítulo es central en la tesis. Bien. Después, algo que me pareció que a veces estaba un poco descompensado es la primera parte, donde hay un gran análisis de la doctrina y la crítica o la evaluación de la doctrina viene mucho más tarde. ¿Bien? Quizás a lo mejor podrías ahí incorporar, decir, bueno,
no voy a estar de acuerdo con esto, o me parece que falla en esto, o creo que acá hay un error, para ir adelantando un poco y ir, si se quiere, dejando conocer cuál es tu postura. ¿Bien? Eso me parece como que al final llegaba después de mucho tiempo. Y tengo algunas preguntas que no tienen tanto que ver con el análisis conceptual, que me parece que está muy bien, pero tienen que ver, si se quiere, con tus propias convicciones acerca de la pena natural, ¿no? Que, digamos, lo que parece es que vos defendés o estás dispuesto a suscribir la teoría digamos, de comunicativa del castigo. Y tengo varias preguntas ahí que tienen que ver, por un lado, con la idea de sufrimiento, pero que, digamos, se relaciona con todas las concepciones o definiciones de pena natural que hay, ¿no? Pareciera que la idea de sufrimiento es imposible de dividir de la idea de pena natural y la idea de la idea de castigo, ¿bien? Yo no sé si vos estás dispuesto a decir que los castigos siempre deben incluir sufrimiento, porque lo que pareciera que tienen que tener en cuenta los jueces es cuánto ha sufrido la persona que cometió el delito para tenerlo en cuenta al momento de dictar su condena. No tanto para evaluar si cometió o no el delito, mientras lo has dicho, y es un elemento esencial, digamos, de la definición, que se puede separar el delito de la pena natural, pero pareciera que la pena natural es básicamente el sufrimiento que la persona ha padecido a partir de la comisión del delito, pero que no ha sido administrada institucionalmente. En una parte, hace notar que incluso puede conceptualizarse como una pena autoimpuesta por la persona que comete un delito. Y esto me parece como, primero, raro, porque pienso que siempre los castigos son institucionalmente administrados y definidos y determinados. Entonces es difícil decir, bueno, yo mismo me voy a dar una pena. Y por otro lado, no es la intención del sujeto darse una pena, ¿no? Simplemente es algo que le ocurre y que, digamos, hay una pérdida de un bien. Pero, digamos, la idea de sufrimiento está ahí. Por otro lado, también en la definición al final decís que tiene que ver con el daño y o sufrimiento, pero no son dos cosas, porque son dos cosas diferentes. Puedo tener daños y no sufrir, puedo sufrir y no tener daños. Entonces, si vos dirías que la idea de sufrimiento es consustancial con la idea de castigo y con la idea de castigo jurídicamente administrado, ¿no? Por un lado. Porque también está en la base de todas estas definiciones o conceptualizaciones. Por un lado, compensar el castigo o el sufrimiento. Por otro lado, no violar los principios de proporcionalidad, humanidad e irracionalidad. Y por el otro lado, cómo habilitar o exigir de los jueces una cierta actitud. Entonces, por eso me interesa la idea de sufrimiento, o porque vos expliques mejor esto, ¿bien? Y después la idea de arrepentimiento, también, que pareciera que es esencial de la definición, me gustaría que me cuentes mejor cómo se acomoda en los delitos culposos, porque parece que en los delitos dolosos es claro el rol y el papel que tiene el arrepentimiento, donde la persona tenía una intención de dañar, tenía una intención de cometer una acción que estaba prohibida, y luego, digamos, se arrepiente después de mucho tiempo, o lleva un tiempo y un tiempo de reflexión. Pero los delitos culposos muchas veces no hay una intención de daño o de delincuencia, sino que hay simplemente una negligencia o como un descuido. Entonces, ¿de qué se tendría que arrepentir la persona que comete un delito? Y finalmente una última como observación, que también es una perplejidad, pero a lo mejor la compartís o a lo mejor no, y entonces esto es una pregunta abierta. Porque parecía que pena natural hay una cierta o paradoja o una contradicción, ¿bien? Parece que las penas son determinadas por las instituciones y no son determinadas por la naturaleza, a menos que uno piense algo así como que la persona que comete un mal debe sufrir un mal, la persona que hizo sufrir debe sufrir a su vez, para compensar algún tipo de equilibrio o balance, si se quiere, cósmico o en el mundo, ¿no? Y esto no necesariamente, digamos, debe ser así, creo yo, ¿bien?
Entonces, detrás de la idea de pena natural, ¿no hay un cierto presupuesto, una cierta concepción o cosmovisión de la justicia incluso, con la cual uno podría tener ciertos resquemores? Esas son mis preguntas. Gracias. No sé cómo respondo estas tres y después otro jurado, o hablan los tres Sí. jurados y después yo. Sí, Bien, respondé bien, porque genial. así después los otros jurados ven si es una pregunta similar, bueno, ya dio respuesta y vuelve a hacer otra pregunta. Bien. Sí, muchísimas gracias, Cristian, muchísimas gracias por todo. En primer lugar, sí, yo después, escribiendo lo referido a la perforación de los mínimos, me di cuenta que en algún punto no sé si no me gustó, sino que podría quedar mejor cómo escribir la tesis en temas de esquemas. Y esto que me referís, ¿no es cierto? Que quedó como muy marcado una simple descripción y después un análisis más profundo, es así que sí, es cierto. Lo prometo mejorar en la doctora, porque sí, lo fui viviendo. En segundo lugar, el tema del sufrimiento, sí, el sufrimiento es bien, bien marcado, es determinante el sufrimiento. El sufrimiento entendido en algún caso, ampliamente, ¿no es cierto? Esto es un daño en el cuerpo, en la salud, ya sea un daño aflictivo, ¿no es cierto? Que signifique que haya ahí un sufrimiento sobre alguien. Y este sufrimiento, a su vez, es medio paradójico, como bien marcan, que esto se ve bien en los análisis bien filosóficos, se ve claro este análisis, porque debe darse tanto en el sujeto para constituir la pena natural, como también es lo que se busca en algún punto, no en algún punto, es lo que se busca con la pena legal, que el sujeto sufra un castigo. Aquí hay un punto que se puede distinguir, y esto un poco se vincula con la última pregunta acerca de si la pena natural, cómo funciona conceptualmente, si es pena, si es natural o qué engloba, y es que acá se mezclan dos niveles de análisis, si se quiere. Uno de nivel más bien práctico jurídico, esto es de determinación de la pena y cómo juega la interpretación normativa para determinados casos, en la que los jueces sí tienen en cuenta todas estas circunstancias al momento de merituar la pena. Y acá entra la proporcionalidad y demás, que en eso me marcaste que no había problema. Pero a su vez uno puede reconocer, ¿no es cierto?, que la pena natural en cuanto sufrimiento que recae sobre la gente, entra en juego, esto es por lo menos lo que plantean algunos autores, entra en juego en tanto es, si se quiere, el castigo por la imprudencia por cometer un delito. Además de la imprudencia por el delito, es la imprudencia al momento de cometer el delito lo que hace que yo sufra un daño, por lo menos en algunos tipos de pena natural. Lo que vos marcabas con respecto a la pena natural es la crítica que le hace Zaffaroni a Bacigalupo. Bacigalupo, al momento de determinar, al decir que la culpabilidad puede ser compensada, está planteando esta idea, ¿no es cierto?, de que tiene que haber un equilibrio en el mundo, tiene que haber un equilibrio entre la acción de un agente y la respuesta estatal, y no se puede escapar de eso. Entonces, si la acción de la gente obedece a menos daño, quiere decir que hubo menos culpa, ya que la culpa es la que determina la pena, entonces debe haber menos culpa. A su vez, otros autores plantean este problema conceptual que hace referencia a la pena natural, ¿no es cierto? Porque si es pena, no es natural, y si es natural, no es pena. Hay muchísimas respuestas en torno a esto. A mí me parece que Silva Sánchez es el que mejor la reconstruye, en el sentido de que él plantea de que puede conocerse dos tipos de pena natural. La pena natural propiamente dicha, que es aquella que depende de la naturaleza. Es el sujeto que iba a robar y le cayó un rayo.
que está totalmente ajeno a alguien y que sufre un daño a raíz de un hecho netamente natural. Y por otro lado, la pena natural que se deriva de la imprudencia del propio agente. Esto es, aquel agente que iba a cometer un delito, pero por la imprudencia al momento de cometerlo sufre un daño en su cuerpo. Digo, el que iba a robar y termina siendo víctima de que lo golpeen los dos empleados, ¿no es cierto? Del chico que entró a robar el grido. Con un cuchillo, un tramontina, entró a robar creyendo que iba a poder disminuir a los dos o sacarles todo y terminó sucediendo lo contrario. Terminó en el hospital con serios daños en su salud. Entonces ahí hay dos situaciones totalmente diferentes. En el primero, la pena natural obedece principalmente a una fuerza de la naturaleza, si se quiere, y en el segundo, a la imprudencia propia de la gente al momento de cometer un delito, que no implica que el delito sea culposo, sino que el delito obviamente quiso entrar a robar, hubo una tentativa, después se verá qué tipo de delito es. Pero los daños que recaen sobre él sí obedecen a su propia imprudencia. Sin embargo, al fin y al cabo, me parece que hay una cuestión que yo no le di tanta bola, pero me parece que cierra en algún punto, y es que el término pena natural en realidad tiene más carga de historia, bueno, usamos pena natural porque es lo que usamos siempre, que términos conceptuales. Porque al fin y al cabo entiendo y hay un uso, tal como, por lo menos como yo lo reconstruyo, que nos referimos a esto, ¿no es cierto? No al delito, sino a la pena y a cómo esa pena está vinculada con nosotros, a una imprudencia del propio agente o a una fuerza de la naturaleza. Por último, con respecto al arrepentimiento, yo entiendo que se dan los dos casos, en los delitos dolosos y en los delitos culposos. Porque el delito culposo, si bien la gente no quiso cometer el delito, actuó con una imprudencia, con una negligencia, ¿no es cierto? Con una impericia, como dice el código, que es reprochada jurídicamente y normativamente. O sea, estamos hablando de un sujeto que conducía a una velocidad mayor que la permitida, a un sujeto que conducía alcoholizado, a un sujeto que cruzó un auto con las dos líneas amarillas, un sujeto que no respetó las normas existentes. Y le reprochamos precisamente ese tipo de imprudencia. Y el arrepentimiento recae precisamente sobre eso. No se nos ocurriría condenar a alguien que haga todo bien. Digo, ¿no es cierto? El que esté manejando por la calle a la velocidad correcta y que alguien se salte encima de su rueda. Directamente no habría acción o sería una acción no típica en términos jurídicos. Entonces el arrepentimiento recae, si bien es cierto que sobre los delitos dolosos es mucho más fácil verlo, en los delitos culposos en algún punto también. Y es más, yo creo que los ejemplos jurisprudenciales que abordo son los que más claro se ve el arrepentimiento, ¿no es cierto? Los delitos, el ejemplo del soldado que dispara la cabeza de su mejor amigo, o la señora que sacando el auto atropella a la madre. Hay un claro ejemplo de arrepentimiento frente a una conducta que fue imprudente, que no fue querida, pero sin embargo llegó a un final fatal. No sé si respondí las tres, doctor. Sí. Muchas gracias, Manuel. No, gracias a vos. Gracias, Cristian y Manuel. Seguimos adelante. No sé quién toma la palabra, si Luciana o Romina, ¿quién quiere seguir? Luciana, ¿querés seguir vos? No sé. Estás muteada, Luciana. Me da igual. Bueno, si te parece, sigo yo porque en realidad no tengo muchas preguntas porque ya Manuel fue respondiendo a la mayoría de las preguntas que estaban incluidas en el voto. Espero que te hayan servido para avanzar en tu trabajo. Primero un comentario genérico sobre el trabajo. Me pareció un trabajo muy riguroso. También un trabajo que, a diferencia de muchos
muchas tesis en el ámbito del derecho penal y la criminología o la dogmática o la crítica penal, a diferencia de la mayoría de los trabajos, es un trabajo útil que tiene como objetivo cubrir una cuestión que necesita o que llama a ser cubierta, que es la necesidad de un concepto o una concepción de pena natural. En ese sentido me pareció muy interesante y no me costó para nada disfrutarlo muchísimo, porque eso fue lo que pasó mientras lo leía, y bueno, siempre disfruto leer y analizar textos y trabajos de filosofía del castigo. Luego, bueno, quería agradecerte especialmente por tener en cuenta las preguntas que te acerqué a través del voto, y yo creo que pueden darse por respondidas todas las preguntas. Sin embargo, bueno, me gustaría aprovechar que ahora estamos acá reunidos para hacerte o remarcar o retomar dos de esas preguntas en un tono bastante genérico, a los fines de conocer tu opinión. Son preguntas que se orientan más hacia el futuro que hacia el pasado y hacia tu tesis, porque creo que ya has respondido muy bien a las preguntas que te presenté en el voto. Una pregunta es sobre el rendimiento de tu trabajo, ¿no? Me parece un trabajo muy interesante, entonces me pregunto si lo que tu tesis y tu concepción y lo que has trabajado hasta aquí no podría servir para realizar reflexiones en otros ámbitos de los sistemas penales, ¿no? Y esto es algo que te sugerí en uno de mis comentarios. Me preguntaba si, por ejemplo, esta idea de descontar el sufrimiento que recae sobre alguien que es merecedor de castigo, merecedor en un sentido genérico, no poniéndome en ningún lugar retribucionista, si esta idea de descontar el sufrimiento que sufre alguien que va a ser castigado, no podría rendir para otros ámbitos, como es el debate acerca de descontar sufrimientos en prisión o durante el tiempo de ejecución de una prisión domiciliaria, por ejemplo, a la hora de determinar el total de castigo que queda, ¿no? Para aplicar, que es una idea que ha trabajado Pablo Baccani. Me parece que en este sentido tu trabajo puede dialogar con este tipo de trabajo. Luego, también creo que puede llegar a rendir para el ámbito del debate acerca de los delitos cometidos bajo circunstancias de estar sufriendo una pena ilegal, ¿no? Un caso, yo te cito en el voto un caso que llegó a la Corte Suprema, y creo que también tu trabajo puede dialogar con este tipo de preguntas. Bueno, ¿qué hay de aquellos supuestos en los cuales una persona comete un delito por encontrarse en unas condiciones malas que conllevan sufrimiento, por ejemplo, en este caso torturas también, en el contexto de una pena ilegal? Bueno, en ese sentido, mi pregunta es acerca del rendimiento posterior que puede llegar a tener tu trabajo. Y luego, sobre la suerte moral, que tú respondiste muy bien durante la presentación, mi pregunta, que era bastante general, no específica, solo volver a remarcar que si es de tu interés este tema, pero seguramente ya conocerás lo que te voy a decir, en el ámbito del debate sobre la tentativa de delitos, aparece todo este debate sobre la suerte moral, y me parece que tu trabajo también puede dialogar con este tipo de debate, donde en definitiva la suerte determina si uno, en muchos casos, va a responder con una pena menor porque se configura solo la tentativa, o con una pena mayor porque no se logra consumar el delito. Bueno, eso, en caso de que te interese seguir en esta dirección, que me parece que es algo que sugerías, también creo que tu trabajo puede ponerse en diálogo con este debate. Y bueno, finalmente felicitarte de nuevo por tu trabajo, y espero que sigas adelante. Me sumo al comentario que hacía Cristian acerca de
que es muy evidente cómo ha mejorado tu trabajo a través de los años, y bueno, eso es reconfortante. Muchísimas gracias por todo. Sí, no, todas las preguntas fueron muy buenas porque eran las preguntas esas que me obligaban a sentarme y pensarlas. Ninguna puede decir, a ver, esto es así, ni nada. Así que la verdad que me gustó muchísimo poder afrontarlas. Así que desde ya eternamente agradecido. Em, con respecto a la tesis y otros posibles diálogos, si bien no lo he pensado en términos reales, porque en realidad he estado más bien vinculado he estado más bien con el objetivo de abordar la tesis doctoral, donde analizo la perforación de los mínimos y no otras cuestiones. No me he sentado como a pensarlo bien, con qué otras cuestiones puedo vincularlo. Lo que sí hay estas cuestiones vinculadas al sufrimiento y otro, por ahora me cuesta un poco verlo porque muchas veces todo esto, por ejemplo, Zaffaroni, ¿no es cierto?, cuando aborda la cuestión de la pena natural, la aborda junto con la pena ilícita, la aborda al momento de determinar la pena, ¿no es cierto? Entonces entra en esta idea las torturas o no necesariamente la tortura, ¿no? Pero el mal estado de las cárceles argentinas al momento de terminar la pena y demás. Y esto se ve muchísimo, sobre todo en algunos trabajos de algunos autores garantistas y algunos sociólogos jurídicos, ¿no es cierto?, que se preocupan muchísimo por el estado de las cárceles o por el cumplimiento de determinadas penas. Muy esquemáticamente lo que veo es que la idea o la propuesta es que estas circunstancias se tengan en cuenta al momento de determinar la pena. Lo que sí no podría responder es si es el sufrimiento específicamente lo que se tiene en cuenta. O si es cierto contexto o cierta situación que atraviesa pero sí, cada vez que me pongo a pensarlo más, me doy cuenta que es como un tema súper importante y súper lindo de abordar, que ya seguramente surja algo por esto, ¿no es cierto? Porque hay cierta cercanía en ciertas prácticas, o por lo menos dentro del mismo ámbito, que es, al fin y al cabo, la determinación de la pena. Eh, eh, Sobre todo, ¿no es cierto?, con estas cuestiones, los delitos cometidos sufriendo una pena ilegal, ¿no es cierto?, que la pena no se puede justificar el sufrimiento de una pena solamente implica la pena en sí, no un plus por una pena ilegal. Es más, por eso se llaman penas ilegales a las cometidas en esas circunstancias. Zaffaroni va a decir que se tiene que disminuir. O sea, la trata prácticamente, él hace este paralelismo, ¿no es cierto? Pena natural sufrida por imprudencia del agente o por la naturaleza, y la pena ilícita, que es donde el daño, lejos de ser cometido por el propio agente o producto de la imprudencia del propio agente, es cometida por el Estado, por los agentes estatales, ya sea por torturas, malos tratos o por la falta de humanidad en las cárceles, ¿no es cierto? Porque cárceles sucias, no limpias, donde el alimento no es el correcto. Entonces debe compensarse, debe tenerse en cuenta al momento de terminar una pena. Son fenómenos diferentes, pero que tienen una cercanía que sí, la verdad que en algún punto se podría generar un buen diálogo en relación con eso. Y con la suerte moral también, no. Si bien es cierto que una de las primeras ideas que me vienen a la cabeza es la tentativa, por ahí me vienen a la cabeza también las respuestas, tal vez sea propio de la lectura jurisprudencial, ¿no es cierto? Los jueces son muy esquemáticos, muy dogmáticos a la hora de analizar ciertas cosas, entonces me queda como esa lógica en la cabeza, y es que la tentativa, si bien es un ámbito súper interesante para pensar la suerte moral, en algún punto me parece que estaría media coartada, porque la tentativa solamente tiene, digo, la suerte moral estaría limitada al lugar, desde el lugar que yo lo pienso, ¿no es cierto? Estaría muy limitada al ámbito de que sea el propio agente quien deje la acción en paz. O sea,
que esa es la salida que dan los sistemas normativos en general, ¿no es cierto? Que no se condena siempre y cuando sea el propio agente el que deje de cometer la acción, el que desista de cometer la acción. Si es por una acción cometida por otro agente o por la naturaleza, la tentativa no se deshace, sino que precisamente se configura. Pero también puede haber ahí alguna discusión en torno, bueno, no lo alcanzó a cometer, pero queda en tentativa culpa de un hecho ajeno. Entonces hay un punto súper interesante para analizar que la verdad no le había prestado atención, pero sí, la verdad que son todos puntos que la verdad que están muy buenos. Están muy buenos, espero poder un pequeño abordarlo. comentario más Sí. sobre el primer punto es, para ponerlo en términos de una pregunta, ¿no? Si el sufrimiento es un elemento constitutivo de la pena, ya sea como medio o como fin, de acuerdo a muchas concepciones de la pena ofrecida por ejemplo, Hart, Nino. Si es un elemento de la pena el sufrimiento, luego a la hora de determinar o establecer la cantidad de pena, parece que el sufrimiento es desplazado y no ocupa ningún rol, y aparece el tiempo interpretado de manera lineal como la única unidad relevante para medir cuánta pena asignarle a cada caso, ¿no? Y el sufrimiento no juega ningún papel, aun cuando en un comienzo, o sea, es un elemento constitutivo del concepto de pena. Bueno, entonces eso me parece muy, muy interesante explorar, y por eso creo que tu trabajo tiene un rendimiento más amplio del que le has dado aquí en esta tesis. Sí, yo a ese punto, la verdad que no sé si tengo muchas dudas acerca de si el sufrimiento es constitutivo de la pena en sí, de la pena legal. Porque no sé si el sufrimiento en sí, o más bien el sufrimiento del arrepentimiento, es el dolor del arrepentimiento en sí. Porque a la vez que los autores hablan del sufrimiento, inmediatamente la mayoría plantean la idea de que las penas en algún punto deberían disminuirse o deberían lograrse un mínimo válido para que tengan una finalidad que se pueda cumplir. Y a su vez muchos apelan a la noción de penas alternativas, o sea, no necesariamente la prisión como única forma de castigo. Y eso me hace por ahí en algún punto ver que en realidad no es el castigo por el castigo en sí lo que interesa el sufrimiento por el sufrimiento en sí lo que interesa, sino más bien es el sufrimiento del arrepentimiento o de la modificación del carácter, de las prácticas y demás. Esa es como la primera intuición que se me viene a la cabeza. Y después ahí hay un punto que me parece que volvemos a lo mismo, que el problema no es tanto normativo, sino más bien institucional, pensando el Poder Judicial como una institución, ¿no es cierto? En el que la práctica obedece y plantear el castigo en tanto tiempo. Y que el tiempo debe ser igual para todos, porque hay una suposición de que todos los sujetos somos iguales y de que todos vamos a sufrir igual la pena de 1 año, 2 años, 5 años, 10 años de prisión. Y es más, y en esos términos está planteada la proporcionalidad. La proporcionalidad es en tiempo lineal, no en tiempo real o sentimental o de otra forma que le podamos nombrar, que es como plantea un poco Pablo Pacani, ¿no es cierto? Y sí, ahí hay un punto súper interesante a abordarlo, que yo ahora no le he prestado tanto interés, y yo a partir de esta tesis me he dedicado más a lo que es el arrepentimiento en tanto, por ejemplo, disminución de reproche, y en ese arrepentimiento entra el sufrimiento. Por eso tal vez me vengan esas primeras respuestas intuitivas. Yo sinceramente no podría afirmar que el sufrimiento sea parte de la pena, sino que me parece que es el arrepentimiento más bien que es parte de la pena. Y el sufrimiento es una derivación del arrepentimiento. Es como la primera respuesta así general que puedo llegar a plantear. No sé si va por ahí el aporte.
Sí, muchas gracias, Manuel. Gracias, Romina. Ahora pasamos a Luciana. Bueno, en primer lugar quiero, al igual que Romina y Cristian, hacer extensivas mis felicitaciones, Manuel, por tu trabajo, también a tus directores, que seguramente tuvieron mucho que ver en haber podido presentar una tesis sólida, una tesis rigurosa, una tesis en la que particularmente me gustó mucho cómo está estructurada y cómo en cada capítulo o a medida que vamos avanzando, ¿no?, la lectura de los capítulos, vas retomando tesis o conceptos anteriores y los seguís profundizando hasta, bueno, llegar finalmente a los últimos capítulos en donde propones, bueno, cómo entender el concepto de pena natural. Yo tengo pocas preguntas. Son dos preguntas. La primera, en tono muy similar a la que planteó Cristian, que es con respecto a la cuestión del arrepentimiento, ¿no?, que lo encuentro un tanto problemático. Problemático no en el sentido de que sea un elemento muy significativo, ¿no?, a la hora de tener en cuenta la aplicación de la pena natural, sino los términos en que vos lo proponés, ¿no? Cuando decís, es necesario, ¿no?, acá te cito, que la gente sobre el que recae este daño debe estar arrepentido de su accionar, es decir, estás incluyendo el arrepentimiento como una condición sine qua non, ¿no? Y pareciera ser que hay casos, justamente los delitos culposos o los casos de imprudencia, en que no parece ser el elemento principal el arrepentimiento, ¿no? Justamente los dos casos que mencionaste y que analizás en tu tesis, el de la mujer que atropella a su madre y el del soldado que sin querer dispara y mata a su mejor amigo, allí parece ser la mala suerte moral el elemento, no sé, constitutivo, más que el arrepentimiento, ¿no? Bueno, no sé, entonces quizás allí habría que hacer darle más lugar. Sé que no fue el objetivo en este trabajo de investigación, tematizar la mala suerte moral, pero me parece que es un campo muy, como también señaló Romina, ¿no?, que deberías tematizarlo y pensarlo sobre todo con respecto a estos casos que son más bien casos trágicos, ¿no? Y entonces ahí, si tenemos en cuenta esos aspectos, me parece que te tendrías que volver a plantear si el arrepentimiento debe ser un elemento necesario, ¿no?, y constitutivo de la pena natural. Es decir, podríamos plantear simplemente que es necesario que exista un sufrimiento significativo, ¿sí?, sin añadirlo del arrepentimiento. No lo sé, es una idea. Justamente por este problema que encuentro, ¿no?, como también lo señaló Cristian. En segundo lugar, la pregunta es con relación al estatus jurídico de la pena natural, que vos allí analizás tres posiciones. La primera, que es la compensación de culpabilidad, es la que descartás en primer término. Luego, el fundamento en la compasión o en la clemencia judicial, sostenés que no la descartás del todo, señalás algunos inconvenientes, pero creo que queda abierta, dejás abierta la posibilidad de pensarlo como un fundamento. Y finalmente te terminás inclinando por el fundamento, el fundamento de la pena natural en el principio de humanidad y en el principio de proporcionalidad. Entonces, dado que dejás esta cuestión abierta, ¿no podría pensarse en un fundamento mixto, ¿no?, que aúne, digamos, la compasión judicial o la clemencia judicial y el principio de proporcionalidad junto al principio de humanidad y de proporcionalidad? Es más, podríamos pensar quizás
que la compasión podría ser una condición de posibilidad de la aplicación atinada o que guía o que ilumina la aplicación del principio de proporcionalidad y de humanidad, ¿no? Justamente por lo que señalás de que el principio de proporcionalidad no obedece a un cálculo matemático, ¿no? Y que es más claro cuando la pena es desproporcionada. Entonces allí podría pensarse que la clemencia o la compasión podrían ser guías o podrían ir de la mano de la aplicación de este principio. Entonces esto es como una, no sé, una sugerencia para pensar en un fundamento mixto, ¿no? Y no ver estos dos fundamentos que vos los presentás de manera separada como dos fundamentos inconciliables, ¿no? Y por último, es simplemente una observación. Uno de los inconvenientes que vos señalás con respecto a la compasión es que solo es aplicable a los delitos de imprudencia, es decir, pareciera que es más fácil compadecerse por alguien que tiene la mala suerte de cometer un injusto de esta naturaleza, que compadecerse por alguien que comete intencionalmente, ¿no? un delito. Sin embargo, ahí uno podría pensar que en principio la imaginación compasiva no tiene por qué tener límites, es decir, podríamos extender la compasión también, o no sería inviable, a aquellos sujetos que cometen incluso intencionalmente un delito, principalmente si pensamos o reconstruimos su historia de vida, si pensamos que es un sujeto que no tuvo las oportunidades para forjar un buen carácter, ¿sí? Ya sea por falta de educación, de oportunidades de desarrollo de sus talentos, lazos afectivos y familiares sólidos, etcétera, etcétera. Entonces, eso que vos mencionás como, digamos, como un obstáculo, yo diría que no es tal, ¿no? Que podríamos expandir la imaginación compasiva, inclusive también a esos casos, ¿no? Bueno, y esas serían mis observaciones. Muchísimas gracias. Yo con respecto al arrepentimiento, en realidad me cuesta mucho sacarlo de un elemento, por dos razones, porque lo que yo lo vi dentro, sobre todo de la jurisprudencia, es que la exigencia que yo planteo es que debe estar arrepentido o debe estar en proceso de arrepentimiento. Porque no necesariamente la gente está totalmente arrepentida al momento de llegar a la condena. Y esto lo he visto yo, si bien cito dos casos, lo vi bien claro en varios, en muchas sentencias, y también lo vi bien claro en las que no, en las que directamente lo deniegan, porque los jueces hacen, no sé si mucho hincapié, pero lo usan como una premisa más acerca de, bueno, la gente, nada, ni siquiera se siente, no siente nada sobre esto, o se muestra arrepentido como como una estrategia procesal, ¿no es cierto? Es netamente para lograr una menor pena y no hay un arrepentimiento verdadero. Yo acá me parece que tengo un problema, no sé si es un problema, ¿no? Pero hay algo que me excede, y es la jurisprudencia por un lado, en el sentido de que yo la leo nada más. O sea, mi acceso al caso es a través de la sentencia. Y eso es una limitación importante, ¿no? Porque el caso puede estar atravesado por un montón de circunstancias más que no llegan a juicio, o que llegado a juicio los jueces ni siquiera lo citan, ni siquiera lo trabajan, o tal vez ni siquiera lo explicitan cuando sí fue una situación determinante para llegar a una sentencia. Además, acá yo tengo que hacer es una cuestión metodológica que excede, ¿no es cierto? Me excede. Por otro lado, también hay una práctica judicial, ¿no es cierto?, en el sentido de que los sujetos que están en un juicio, ¿no es cierto?, los abogados, los fiscales, van a aportar la prueba que crean conveniente para determinado caso. Y
Y yo sí he visto en la gran mayoría apelan a este tipo de pruebas, ¿no es cierto? A pericias psicológicas, pericias psiquiátricas, pericias médicas, o testigos que explican cómo está el sujeto, cómo sigue viviendo, cómo vivió el delito, cómo lo está tramitando ahora. Entonces, en ese punto, para mí sí es un punto importante. Me parece más importante que la suerte moral y en algún punto me parece hasta más fácil de probar que la suerte moral, en términos prácticos, ¿no es cierto? En términos de un juicio. Eh, y eso yo lo veo bastante claro, ¿no es cierto? Uno ve las sentencias y ve que un punto importante del análisis es el sufrimiento, es el arrepentimiento. Tal vez muchos lo tratan como un sufrimiento aflictivo y demás, pero es un punto importante el proceso de arrepentimiento. Que la gente no tomó el hecho como si fuese una cosa más. Eh, Eso me parece un punto importante. Con respecto al estatus jurídico, sí queda abierta la posibilidad de la compasión. Yo no lo quise afirmar tan tajantemente porque me parece una tesis muy potente. Eh, Me parece muy potente afirmar que en esta instancia, ¿no es cierto?, en la tesis en sí, afirmar que los jueces se vieron movidos por la compasión para poder dictar una sentencia. Eh, yo, sin embargo, no la cierro, no digo que es incorrecta, sino que simplemente no estoy en condiciones de poder responderlo en esta situación. Y es precisamente lo que quiero hacer en la tesis doctoral, ver si en estos dos casos, en la perforación y en la pena natural, los jueces se vieron movidos por alguna virtud o por alguna emoción o por algún eh, rasgo de carácter específico que le permitió reconocer ciertas circunstancias o ciertos hechos y fallar o resolver de esa manera. Eh, yo ahí lo que vería más que nada es, como bien dijiste, a mí me parece que la compasión ahí pensada en términos de compasión judicial, de compasión en cuanto a emoción de juez. Mis primeras intenciones, ¿no es cierto?, es la compasión en tanto emoción judicial que permite al juez reconocer determinadas circunstancias y que esas circunstancias son importantes y que se debe resolver de tal manera. Eh, yo lo veo más en ese sentido, más cercano a la postura tuya y de Guillermo. Sin embargo, como te digo, como no abordé la compasión en específico, me parece como muy potente afirmarla sin más, decir que, bueno, el fundamento es un juez compasivo y la humanidad, la proporcionalidad y la irracionalidad. Pero para nada me parece que sea descartable y sí se puede pensar en este fundamento mixto, ¿no es cierto? Compasión judicial y fundamentos normativos. Por último, yo, si bien digo que en la compasión es más fácil pensar en los delitos de imprudencia, que me parece que es un hecho, ¿no es cierto? Nos podemos sentir, intuitivamente nos vamos a sentir más compasivos con alguien que no ha querido cometer un delito y lo comete, que alguien que queriendo cometer un delito sufre un daño, ¿no es cierto? En algún punto nos sale el de adentro y bueno, jodete, ¿no es cierto? Bueno, podía pasar. Sin embargo, yo más adelante aclaro y digo que si bien es un obstáculo, no permite descartarlo desde el vamos, ¿no es cierto? Porque hasta en los mismos casos que yo cito, tenemos casos dolosos de pena natural en los que los jueces se han movido por la compasión. Y eso es lo que permite, ¿no es cierto?, pensar a su vez, ¿no es cierto?, que no es una compasión... permite pensar, ¿no es cierto?, que la compasión, el arrepentimiento y la proporcionalidad no se piensan en abstracto, sino en el caso concreto, el que permite determinar, bueno, a ver, la pena esta es muy desproporcionada, o bueno, está arrepentido para el nivel del delito que cometió, o ha sufrido mucho en relación hay una pena natural mucho más grave, o es significativa en relación a la pena. Si bien yo entiendo que es más fácil pensar en los delitos de imprudencia, no puede ser descartada para nada en los delitos dolosos. No sé si ya están respondidas. Sí, Manu, gracias. Muchas gracias, Muchas Luciana. gracias. Y Manuel. Bueno, ahora finalizado el debate,
vamos a proceder a la confección del acta, pero previamente damos el espacio a la dirección de la tesis a que haga su devolución con un comentario o que la dirección de la tesis, el director y el codirector quieran agregar, porque a diferencia de la presencialidad, en la virtualidad el director y el codirector no se quedan en la confección del acta. Les vamos a pedir que se retiren, así que si quieren tener su participación y su devolución, les damos este espacio para que puedan dar su aporte. No sé quién quiere comenzar o si Facundo o Guillermo quieren aportar algo. Como quiera Facundo, no sé, quiere empezar él. Dale, Guillermo, o si alguna cosa. Gracias. ¿Empiezo yo? Bueno, voy a ser breve porque no quiero sacar tiempo a la deliberación del jurado, al que le quiero agradecer el trabajo que se ha tomado de leer seriamente el trabajo. No obstante, las condiciones cada vez más difíciles que tenemos los académicos para trabajar en Argentina y en el contexto global de biocircunstancias que exceden a la Argentina, así que es una tarea casi supererogatoria la de hacerse cargo de este trabajo, así que estoy muy agradecido con eso. Entiendo que los comentarios que te han efectuado, Manuel, cada miembro del jurado, son comentarios muy útiles, no solo para afinar la tesina, sino para pensar en el futuro, como se decía aquí en la tesis doctoral. Yo me temo que esta es una tesis muy difícil la que tenés entre manos, porque de lo que se trata es de una especie de corrección mutua entre dos mundos que son difíciles de corregir mutuamente. Por un lado el mundo moral y por otro lado el mundo jurídico. En estas tesis se cae en el riesgo de convencer a los juristas y no satisfacer a los éticos, o de convencer a los éticos y dejar desconsolados a los juristas. Entonces, claro, pienso que la tarea que se vendrá en la tesis doctoral será la de tratar de equilibrar metodológicamente más esos dos mundos. A veces el ético peca de abstracto, a veces el jurista de ingenuo, para decirlo un poco así con brocha gorda, ¿no? A mí me parece que aquí han surgido varios temas que simplemente voy a hacer una bitácora de los que me apunté para tenerlo en cuenta en la futura investigación doctoral, que ya está en marcha en realidad. Por un lado, el tema del dolo y la culpa. A mí me parece una distinción importante esa, en términos morales, es decir, no solo jurídicos. No es lo mismo tener una intención que haber sido imprudente. Me parece que, al menos, me parece interesante tomarse más en serio esa distinción. ¿Qué papel jugaría ahí la pena natural? Porque aunque es verdad que los jueces usan ambas, digamos, categorías, los jueces no siempre son un ejemplo a seguir. Quiero decir, habría que preguntarse qué clase de jueces buscamos en una investigación, qué tipo de jurisprudencia. Y si yo ahí haría una distinción. Una cosa es un caso significativo, una decisión judicial significativa, y otra es una decisión judicial ejemplar. A lo mejor lo que tenemos que buscar son jueces ejemplares que toman decisiones inteligentes en el terreno moral, como tema metodológico, ¿no? El tema de la suerte moral me parece muy importante, sobre todo para los delitos culposos, lo que los juristas llaman delitos culposos, y me parece que tiene una afección directa con el problema del libre albedrío y con la posibilidad de censurar o no un comportamiento o compadecerse o no por una conducta. De manera que me parece un tema importante el que mencionaba Romina, el primero me lo mencionaba Cristian y Luciana, ¿verdad? El otro tema es qué tipo de juez es el que podría ser compasivo. También, es decir, volviendo un poco a lo anterior, si se requiere que haya jueces virtuosos o no, en qué sentido un juez virtuoso sería compatible con un derecho penal liberal. No, digamos, hay derechos penales que son muy más, digamos, el liberalismo por definición tiende más hacia la neutralidad, aunque hay liberalismos perfeccionistas. Habrá que ver si tu tesis supone jueces virtuosos, en qué medida puede o no engarzar con un modelo liberal y en qué sentido.
A mí me parece que el tema del sufrimiento y el arrepentimiento que te señalaba Luciana es importante. Lo que me temo que acá hay que elucidar es si es un caso trágico o no, esto que vos estás analizando, porque en un caso trágico, de alguna manera, lo que le ocurre a la gente es inevitable. Entonces, claro, eso perturba la noción de culpabilidad al punto que los filósofos hablan de una cosa muy rara como culpa trágica. Inclusive algunos pueden decir que es irracional sentir culpa cuando el contexto ha sido trágico. Otros dirán que sentir culpa es un modo de ser virtuoso frente a un contexto de inevitabilidad. En cambio, en los delitos culposos que vos has mencionado, pareciera que hay algo evitable, en el sentido que en muchos casos son de negligencia. Por lo tanto, son dos ideas de culpa analíticamente de especie distintas en principio. La otra cuestión de los principios. Digamos, ¿qué papel juegan los principios? Bueno, es decir, depende qué idea de principio tiene uno en la cabeza, porque si uno tiene en la cabeza una idea de principio abstracto, tipo Kant, bueno, ¿cómo se vincula eso con lo que está más cerca de tu tesis de una frónesis? Es decir, de que el juez un poco tiene que discernir ahí en el caso concreto un poco los rasgos sobresalientes para ver si merece ser compasivo o no. Por lo tanto, acá en el fondo lo que hay es una pregunta sobre la naturaleza del razonamiento de los jueces. Mi intuición es que es un razonamiento moral. Lo que pasa es que está mediado por unas instituciones que en la moralidad no tenemos. Pero es un razonamiento moral. Hay que preguntarse qué naturaleza tiene ese razonamiento, qué papel juegan los principios. Y finalmente lo que te decía Luciana de la imaginación, me parece un tema central, que a su vez se vincula con dimensiones más bien narrativas o literarias de la vida judicial, por ejemplo, explorado Nussbaum en Justicia Poética, etcétera, etcétera. Lo que ella te proponía era hasta qué punto tenés que considerar una idea de imaginación, si esa imaginación es un acto puramente intelectivo o también emotivo. Y por último decir esto, los jueces no solamente castigan con compasión, sino que castigan con ira. Es decir, hay muchas tesis al respecto. A veces los jueces quieren comunicar enojo, el enojo de la comunidad moral por lo que ha hecho una persona. Es decir, que no todo es compasión aquí. Habría que ver en qué casos normativamente habría que discutir castigar con ira o con enojo. ¿Qué es lo que sostiene Annalisa Acorn de la Universidad de Alberta o Nicola Lacey o esa gente? Bueno, muchas gracias. No me tenés que contestar nada. Bueno, yo, digamos, dado que el director, mejor dicho, digamos, ya planteó una gran cantidad de temas para el futuro y generando, digamos, como esta especie de bitácora, yo me voy a centrar en otras cosas un poco más amables en algún sentido. En primer lugar, digamos, quiero decir que estoy muy contento de estar acá. Digamos, una de las cosas que siempre charlamos con Guillermo es que, a diferencia del 90% de los tesistas, vos siempre estabas adelante de nuestro. Es decir, siempre habías trabajado más de lo que nosotros te pedíamos. Y eso para alguien, digamos, que está dirigiendo a una persona, no solo lo alivia, sino que se encuentra con alguien responsable y que quiere hacer algo. Y eso es súper destacable porque además no es que entregabas cosas que hubiera que, digamos, construir un edificio, digamos, para poner esos ladrillos que estaban sueltos. Ya había, digamos, habitaciones, y había ventanas abiertas, y, digamos, había una estructura. Así que eso es súper valorable. Segundo, digamos, sos una excelente persona y estoy muy contento, digamos, por no dirigirte porque no creo que haya ninguna relación jerárquica acá, sino por haberte acompañado, digamos, en este proceso. Y tercero, me parece que sí, digamos, me parece que, digamos, digamos, hay como dos cosas que son relevantes de los comentarios, digamos, que te hicieron los tres jurados, a los cuales de nuevo agradezco porque, como dice Guillermo, es una situación muy compleja para todos y donde es muy difícil encontrar el tiempo, la cabeza y la tranquilidad de espíritu, digamos, para leer una tesis, hacer comentarios y pasar un rato, digamos, en una defensa.
Me parece, digamos, que hay dos cosas que señalaría, digamos así, a grandes rasgos. Una es que tenés que, o parece central, digamos, que cada tanto cuelgues la corbata del abogado, digamos, y te pongas, digamos, la remera del filósofo, en el sentido de que, por ejemplo, cuando trabajás, digamos, sobre arrepentimiento, pienses que es el arrepentimiento en términos normativos, digamos, por decirlo de alguna manera. Y que cuando pensás en qué es la función judicial y qué es lo que uno le exige a un juez, no pienses en qué es lo que los códigos le exigen que sea un juez, sino, digamos, qué es lo que pensamos que hace que un juez sea un buen juez. ¿Bien? Porque me parece, digamos, que incluso, digamos, en esta discusión, digamos, de si tienen que tener compasión o no los jueces y si eso puede codificarse, me parece que ahí es donde se pierde, digamos, un poco el aspecto normativo, digamos, que es, creo que es, si vos querés, digamos, como el río, digamos, del cual emana, digamos, el problema. Me parece que está ahí, digamos, eso, digamos, frente a una persona, digamos, que cometió un daño, pero al mismo tiempo sufrió, digamos, un daño muy importante, digamos, en esa misma acción o en ese mismo momento, ahí se genera, digamos, dos reacciones diferentes, radicalmente distintas, y que hacen que nos pongamos a pensar si esta pena en particular, digamos, no es desproporcional, o no es excesiva, o no es cruel con respecto a este individuo. Y en el fondo, digamos, más allá de que obviamente necesitamos un Estado de Derecho, digamos, que sea predecible, me parece, digamos, que el problema ahí es normativo. Entonces, el desafío en el fondo es el que te mencionó Guillermo. Cuando me pongo una capa, la capa del abogado, y cuando me pongo la capa del filósofo moral. Por supuesto, lo que te estoy diciendo no es sencillo de hacer, y es lo más complicado de hacer, como es lo más complicado de hacer tratar de balancear los distintos bienes que uno tiene en la vida. Pero, nada, cosas. Así que bueno, te felicito y agradezco a todos. Muchas gracias, Facundo y Guillermo. Y bueno, damos de finalizado el debate. Así que, bueno, los invitamos a Manuel, a Guillermo y a Facundo que se retiren con el botoncito rojo, y a Dani también, con el botoncito rojo. Quedan inmersos en la sala, y cuando los llamamos para la lectura, vuelven a apretar ahí y vuelven a acceder. Muchas gracias. Bueno, acta número 10, ¿me escuchan? Sí. ¿No? Ok. Acta número 10, año 2021, en Bernal, a los 20 días del mes de abril de 2021, siendo las 10:50 horas, los que suscriben: Romina Frontalini Reckers, Luciana Samamé y Cristian Fatauros, constituidos en jurados del trabajo final de maestría del concepto de pena natural en la doctrina y la jurisprudencia penal, dirigido por Guillermo Lariguet y codirigido por Facundo García Valverde, se reúnen para examinar al alumno Manuel Francisco Serrano, DNI 36.144.002, y luego de la exposición consideran que la tesis es sólida y no presenta problemas o errores conceptuales o metodológicos que señalar. Las preguntas y observaciones de los miembros del tribunal se dirigieron principalmente a repensar y profundizar conceptos para investigaciones futuras. El tesista estructuró su presentación en función de los comentarios y preguntas ofrecidos por el tribunal en sus votos. Adicionalmente, el tesista se ocupó de responder a las preguntas del tribunal con detalle y rigorismo. Finalmente, una de las principales virtudes de la tesis radica en que explora y abre campos o líneas de investigación futuras que dan cuenta de su capacidad de proyección. Por lo tanto, el jurado considera que el trabajo reúne los requisitos solicitados para la aprobación del trabajo final perteneciente al grado de magíster en filosofía de la Universidad Nacional de Quilmes. El jurado unánimemente decide calificar el trabajo final presentado por Manuel Francisco Serrano como aprobado con un 10 sobresaliente. Bueno, final. Muy bien.
Felicitaciones. Bueno, muchísimas gracias a todos y a todas. Felicitaciones. Gracias. Bueno, no sé si quieren comentar algo más. Bueno, nada, simplemente agradecer en particular a quienes han estado trabajando como juradas como jurado en este espacio, porque como bien decía Guillermo, es una tarea, digamos, súper erogatoria, una tarea que si bien nos compromete con nuestras áreas de trabajo, se suman a muchas otras tareas que las investigadoras y los investigadores están llevando adelante. Asimismo, también, digamos, no hay que dejar de subrayar y destacar la laboriosa tarea que vienen llevando adelante los directores con Manuel, digamos, y que lo hacen también con otros tesistas. Estas también son tareas parte, digamos, que se entienden o se dan por supuesto dentro de nuestro trabajo académico y que son reconocidas en los resultados, pero no en las trayectorias que son largas, a veces de años. Y bueno, me alegro entonces que a Guillermo y a Facundo esa tarea le fue grata a propósito de Manuel, pero no suele ser así generalmente. Así que bueno, nada, desde mi lugar, mi agradecimiento y mi reconocimiento. Felicitaciones, Magíster, ahí a disfrutarlo. Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias. No tengo nada más que decir, pero no me van a salir nada más de lo que ya se ha dicho, pero les agradezco muchísimo por todo el trabajo, por todo el contexto en el que vivimos, ¿no es cierto? Ahora, más escuchándolas cristiando la noche anterior, imagino que todos más o menos pasamos situaciones similares en estos contextos, en los que cada vez hay más contagios, cada vez hay más tareas, cada vez hay más trabajo, así que no es poca cosa que estén hoy, después de casi 2 horas, capaz que más, conectados por esto, así que muchísimas gracias a todos y a todas. Gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias. Antes de decirlo, yo lo voy a decir, te lo mereces. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, hemos tenido suerte moral y epistémica, Facundo y yo, con vos, porque sos un tipo trabajador, aparte de talento, y un buen tipo, que no es fácil. Yo tengo unos becarios que hay que perseguirlos con la KGB para que hagan la tesis, o son gente estrambótica, así que vos me ahorras problemas psicoanalíticos, problemas epistemológicos, y a Facundo también, así estamos muy agradecidos, tenemos suerte. Mucha. En la sala van a encontrar una carpeta de certificados donde ahí pueden acceder a los certificados de hoy. Muy bien organizado, muchas gracias. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias también a toda la gente de egresos, de la división egresos, que ha ordenado esto de la mejor manera posible en este contexto difícil, y bueno, ya ha acercado distintas partes del mundo, y bueno, será seguir pensando, ya que tenemos trabajadoras y organizadoras tan eficientes, será pensar este espacio para otro evento. Un aplauso para las chicas porque han hecho realmente una tarea conmigo, que soy un hueso duro de roer. Gracias, es un trabajo de equipo que hacemos tanto con Nati desde egresos como con Victoria desde el área de comunicación, así que se los agradecemos. Y bueno, esto comenzó a funcionar el año pasado como una alternativa emergente y se terminó estableciendo y gracias a esta organización, tanto académicos como de graduaciones, así que estamos muy contentos. Vamos a dar por finalizado el encuentro. Saben que estamos a disposición por mail, por cualquier consulta. Nos seguiremos viendo prontamente en Nuevas Defensas y que tengan todos una buena semana. Un abrazo para
Bueno, Un abrazo. Muchas gracias a todos. Felicitaciones, maestro, magíster. Magíster. Gracias. Magister Ludi. Prefiero el término maestro.